Buenos días, hermanos. Qué gusto estar acá con ustedes. Ya me siento de casa porque tuve la oportunidad de estar compartiendo la palabra junto con los jóvenes el día viernes, el día sábado. Aunque la mayoría de ustedes no me conocen, mi nombre es Hugo Álvarez Jr. porque mi papá es Hugo Álvarez el Señor. Por eso le pongo siempre el Junior, aunque no estoy tan Junior ya. Estoy casado, originalmente soy de Guayaquil, Ecuador, ahí es Sudamérica. Mi esposa Lisbeth, ella es nacida en los Estados Unidos, pero sus padres son colombianos. A ella la conocí en la ciudad de Nueva York, en donde tuve la oportunidad de estar ejerciendo roles pastorales en una iglesia hispana durante unos 7 años. Estuve liderando durante 13 en la misma iglesia y me acompaña mi hijo Josías, que tiene 11 años, que también nació en Nueva York, pero vive en Los Ángeles ahora, está de un extremo a otro él siempre. Y también mi hermano Rolando, que está ahí sirviendo con nosotros y participando. Él es de Grace Community Church también. Les mando los saludos a mi esposa Lisbeth. Ella quería venir y participar, estar acá con ustedes y compartir, pero por motivos de salud de su mamá le tocó viajar a la Florida. Por favor, si pueden, mantengan en oración a la mamá de mi esposa. Tuvo una operación, gracias a Dios fue todo un éxito, pero de todas maneras está recuperándose. Y yo creo que eso es suficiente si quieren conversar un poco más tanto de lo que está pasando en el Master's Seminary, en donde estoy trabajando como coordinador de los programas en español junto a Lucas Alemán, Josías Grauman y Roberto Sánchez y otro equipo más de hermanos que también colaboran y trabajan ahí. Si quieren más información al final del servicio pueden acercarse con confianza. Si tienen alguna pregunta, estamos para servirle y hoy más que nunca, como decía nuestro amado Rodolfo. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, vamos a estar viendo ahí en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 2. Estamos viendo los versículos del 14 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Alrededor de los años 70, por ahí, de los 70 en adelante podría decir, hubo un cantante británico muy conocido, a lo mejor los que ya pasamos de los 40 lo recordamos. Su nombre es Cat Stevens. Él es un cantante que fue muy famoso y entre muchas canciones que él compuso, en el año 1971 compuso una que fue muy famosa, tan famosa que hasta el día de hoy siguen sacando nuevas versiones de esta canción. A lo mejor ustedes no se acuerdan del nombre de él, capaz y cuando les diga el nombre de la canción la van a recordar. Él sacó esta canción que se llama Padre e Hijo, Father and Son, Padre e Hijo. Fue una canción que se escuchó alrededor del mundo, fue un boom en esa época. Por eso es que aún a pesar de haber pasado 50 años, todavía sigue escuchándose esa canción y todavía hay gente que la sigue entonando. Lo interesante de esta canción es la letra de la canción. La letra de la canción es una especie de conversación entre un padre y un hijo. Es como si estuvieran conversando este padre ya mayor con este hijo relativamente joven, y lo que está haciendo dentro de la letra cuando uno la escucha es que el padre está aconsejando, está tratando de dar consejos a su joven hijo, el cual está pasando por una situación difícil. Él ama a su hijo, sabe que todavía es relativamente joven y quiere aconsejarlo, pero permítanme leerles una estrofa, la primera de esta canción. Así comienza, dice: no es tiempo de hacer un cambio, solo tómalo tranquilo, relájate, tómalo con calma, tú todavía estás joven, esa es tu culpa, hay tanto que tienes que aprender. Dice, encuentra una chica y establécete, cásate, mírame a mí,
yo soy viejo, pero soy feliz. La canción continúa diciendo, yo fui como tú eres ahora y sé que no es fácil estar tranquilo cuando has encontrado que hay tantas cosas que están pasando en la vida. Continúa y dice, pero tómate tu tiempo, piénsalo bien, estate tranquilo. Suenan como buenos consejos, ¿verdad? A primera vista cualquiera puede decir, no, son buenos consejos y creemos que la intención del Padre es una muy buena intención. Seguramente lo que Él desea es que le vaya bien en la vida a su hijo. Ahora, si supieras que tienes pocos meses de vida, a lo mejor días, quién sabe si horas, ¿qué le dirías tú a tu hijo? Hagámoslo un poco más personal. Digamos que tienes tus días contados en la tierra. Imagínate que Dios no quiera, pero sabes que va a pasar poco tiempo y que vas a tener que partir de esta tierra a la eternidad. ¿Qué le escribirías a tus seres queridos? ¿Qué carta dejarías plasmada a esos seres queridos que van a quedar detrás de ti? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Qué pondrías en ellas? Estoy casi seguro que independientemente de cada uno de ustedes, de la situación de los familiares, a pesar de eso, aunque variara entre persona y persona, la gran mayoría de ustedes dirían o darían indicaciones para que les vaya lo mejor posible en la vida a esos seres queridos, ¿verdad? Yo creo que 90% de las personas haría eso. Bueno, esta es la situación en la que encontramos al apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta de Timoteo a su hijo amado en la fe, Timoteo. Cuando él escribe esta segunda carta, el famoso apóstol Pablo, aquel que estuvo en el tercer cielo, el cual tenía palabras de afirmación para toda la iglesia, el cual escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, sabe que tiene sus días contados en la tierra. Sabe que pronto va a partir, que ya no va a estar más, que va a ser martirizado por el evangelio. Y es por eso que necesitamos prestar suma atención a las palabras de Pablo, ¿verdad? Si Pablo era un hombre de Dios, con una revelación de Dios, un hombre que no le importaba ser apedreado, sino que se sacudía las vestiduras y continuaba predicando el evangelio, un hombre que no era movido por las cosas, un hombre que vivía por convicciones y no por emociones. Si eso es verdad y estas son sus últimas palabras en la tierra a alguien que tanto amaba como era Timoteo, yo creo que todos queremos saber cuáles eran esas últimas palabras. Y es por eso que vamos a estar analizando, a pesar de que la carta es muy larga, es extensa y hay mucho que aprender de ahí, vamos a enfocarnos en esos versículos ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero antes de arrancar, déjenme leerle los versículos y después voy a pasar a darle un poquito más de contexto, ¿no? Un poquito breve contexto de eso. Dice el versículo 14, observen, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Acompáñenme una breve oración antes de entrar en el contexto. Amado Padre, qué privilegio el poder estar esta mañana, esta tarde ya delante de tu presencia, abriendo tu palabra, el libro sagrado. Señor, necesitamos más que nunca que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú trayendo la revelación de tu palabra a nuestro ser y que nosotros en esta mañana podamos salir transformados a través de tu obra. Eres tú el único que tiene el poder y en eso descansamos y te damos gracias por permitirnos el privilegio de poder congregarnos y poder acercarnos a tu palabra. Oramos todo y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Un poco de contexto de la carta. Algunos de ustedes ya la conocen, entonces tengan un poquito de paciencia para los que a lo mejor no han estudiado la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo, después de un largo y exitoso, difícil, pero exitoso ministerio a través de Asia Menor, alrededor de unos 6 años más tarde de su primer encarcelamiento, o sea, recuerden esto, Pablo fue encarcelado, como vemos en el libro de Hechos, una primera vez, y después de eso viene este segundo encarcelamiento alrededor del año 66 después de Cristo, pero hay una diferencia. En el primer encarcelamiento, Pablo estaba como de lujo en un lugar como un hotel, por así decirlo, en donde le permitían recibir personas, en donde él podía predicar el evangelio. Él estaba pasándola bien hasta cierto punto y Dios había abierto una puerta en esa época, pero ahora la situación cambió. Ya no hay ese lujo, ya no hay esa comodidad, ya no hay esa oportunidad de libremente compartir el evangelio. Ahora el famoso apóstol Pablo, después de esos 6 años de haber sido encarcelado por primera vez en Roma, está tratado como un vil criminal. Le queda poco tiempo de vida, está seguramente con hambre. En la evidencia interna de la palabra nos dice que tenía frío y sinceramente no era las mejores de las circunstancias hablando humanamente. Ahora, ¿qué pasa del otro lado de la carta? ¿Cómo estaba Timoteo? Bueno, Timoteo tampoco la estaba pasando tan bien. Esa es la realidad. Timoteo, por otro lado, estaba con el susto de la persecución que se había levantado en contra de los cristianos. O sea, el gobierno de Roma, el imperio romano, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, ponerlos en la cárcel, para sacrificarlos, para quemarlos vivos. O sea, no era una situación muy bonita. Y como para poner la cereza sobre el pastel, encima de eso, Timoteo, siendo anciano en la iglesia de Éfeso, teniendo que estar preocupado por lo que pasaba afuera, encima de eso le sumaba de que de dentro de la iglesia habían hombres que se habían levantado, falsos maestros, falsos profetas que querían dañar a la grey de Dios. Querían contaminar al resto de las personas dentro de la congregación. Entonces no era tan bonito, no era una película romántica o algo lindo o hermoso lo que sucedía en este momento. Pero a pesar de todo eso, vemos cómo el apóstol Pablo está preocupado escribiéndole esta última carta a Timoteo porque entiende que Timoteo necesita firmarse en su fe. Porque entiende que Timoteo necesita escuchar unas últimas palabras para animarlo a pesar de lo difícil de la situación. Y es por eso que en esta tarde yo quiero que juntos dentro de estos versículos veamos 3 acciones. Vamos a estar viendo 3 acciones que te ayudarán a mantenerte firme en la verdad de Dios. Para aquellos que están anotando, y si no están anotando, busquen anotarlo porque es bueno anotar. 3 acciones vamos a estar viendo esta tarde que te ayudarán a mantenerte firme en la verdad de Dios. Vamos a estar viendo estas 3 acciones y cada una de esas acciones están en cada uno de los versículos que estamos viendo. 3 acciones que te ayudarán a mantenerte firme en la verdad de Dios. Así que arranquemos con nuestra primera acción. Número 1, recuérdales la palabra de Dios, es lo que le está diciendo Pablo. Número 1, recuérdales la palabra de Dios, el evangelio. Recuérdales la palabra de Dios. El versículo 14, observen ahí, comienza con la palabra recuérdales esto. Eso es lo primero que él está hablando. Ahí lo que está utilizando el apóstol Pablo para escribir a Timoteo es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Sencillo, es una orden, es una exhortación fuerte. No le está diciendo, si te sientes bien, haz esto. Si te levantaste con el pie derecho, hazlo. Si es con el izquierdo, tranquilo, no me tomes en cuenta. No es eso. Cuando es un imperativo en esta situación, lo que está haciendo es que está mandándole una orden a Timoteo. Le está diciendo, recuérdales esto, es algo que te estoy mandando. Ahora, no solamente que es un imperativo, sino que esto es un verbo que lo encontramos en el tiempo presente. No es una clase gramática, pero denme un poco de paciencia.
¿A qué se refiere con un tiempo presente en el original griego? Muy sencillo. Cuando es un tiempo presente, normalmente lo que está demostrando es que es una acción continua. No es como nuestro presente, que es una sola vez y ya. Es algo continuo. En otras palabras, Timoteo lo que debía de estar haciendo es constantemente recordándole estas cosas a sus oyentes. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas? Recuérdales esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que Timoteo debe de recordarle constantemente a los oyentes? Bueno, la respuesta la podemos encontrar dentro del contexto inmediato. Vayan al versículo 8, por favor, un poco más atrás. Solo suban su mirada en sus Biblias al versículo 8. El versículo 8 ahí mismo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a qué dice, mi evangelio, mi evangelio. Él viene hilando una idea acerca del evangelio de Jesucristo, por eso lo llama mi evangelio, porque Pablo no predicaba el evangelio de otra persona, sino el evangelio del Señor Jesucristo. Bajen un poco más la mirada, versículo 9, que continúa diciendo, en el cual sufro penalidades, claro, estaba en prisión, lo dice, hasta prisiones a modo de malhechor, mas palabra de Dios que dice, no está presa. Su evangelio, o sea, el evangelio de Pablo era el evangelio de Jesucristo, y como para afirmarlo, continúa hablando acerca de que la palabra de Dios, ese evangelio, no se encontraba preso. A eso es lo que se está refiriendo cuando dice que les enseña o que les recuerde constantemente eso. Es la palabra de Dios, la palabra fiel. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo en el versículo 11, comienza el versículo 11 con una frase muy conocida cuando escribía el apóstol Pablo. Si observan ahí, versículo 11, ¿qué dice? Palabra fiel es esta. ¿Cuál es esa palabra fiel? La palabra del evangelio del Pablo. La palabra fiel es la palabra de Jesucristo. Es esa palabra que no está presa. No importa la situación. No importa que Pablo estuviera preso. La palabra de fiel tiene la libertad de transformar. Ahora, cuando él dice palabra fiel es esta, den una vuelta al libro número 1 de Timoteo. Vayan ahí a Timoteo capítulo 1. Vamos a estar viendo varios versículos, así que por favor ténganme un poco de paciencia. Si pueden, solo anótenlo. Si no alcanzan a leerlo, ahí en primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 15. Miren cómo ya en la primera carta Pablo le escribía de esa manera a Timoteo. No es nada nuevo. Primera de Timoteo 1, 15. ¿Qué dice ahí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. Esa es la palabra fiel. Ahora, si ustedes dicen, bueno, sí, como que creo que sí es el evangelio, aquí lo completa las frases que siguen después ahí mismo en ese versículo 15. Y explica cuál es la palabra fiel. ¿Cuál es esa palabra fiel que vimos en el versículo 11 hace un momento en la segunda carta? Es la que él explica ahí en el versículo 15, que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. O sea, no queda duda de que eso que tenía que recordarles constantemente, ese mandato de recordar que está dando Pablo a Timoteo, es la palabra de Dios. No es cuentos, no son clichés, es la palabra fiel, el evangelio del apóstol Pablo. Ahora, ¿es una palabra fiel y segura la que la llama? Claro que sí, es verdad, porque la palabra de Dios no tiene errores, ya lo estuvimos viendo este fin de semana, pero no solamente que no tiene errores, la palabra de Dios se cumple de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo que Dios ha establecido. Pero cuando le dice recuérdales y le dice mantente constantemente recordándoles acerca de la palabra de Dios, ¿por qué hace eso Pablo? Siendo sus últimas palabras debería decirle algo mejor, más profundo, ¿no? A lo mejor debería ser algo así como que, recuerda lo que va a pasar en los finales de los tiempos. No, él sabe que lo más importante de la vida de un cristiano es la repetición de la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque esto es semejante a como cuando uno estudia, a los hermanos que han estudiado o el idioma original en griego. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario estudiando griego y hebreo, y creo que incluso cuando estudias matemáticas, cuando estudias cualquier clase de programa que estés estudiando, la mejor manera de grabarte y memorizarte algo, ¿qué es? Repetición. O sea, te mandan a repite, repite, repite. Yo recuerdo que cogía y me acuerdo que un compañero me ha dicho, mira, la mejor manera para que te grabes, nos tocaba grabarnos el vocabulario. O sea, había que grabarse palabras que sinceramente ya ni me acuerdo mucho, pero me ayudaron en el momento y me ayudaron a hacer los exámenes. Cuando las veo me recuerdo. Es increíble cómo eso queda en la mente. Pero me recuerdo que un amigo del seminario me dice, lo que tienes que hacer es, coge las cartas con las palabras, repítelas en la noche antes de acostarte y repítelas en la mañana apenas te levantes. Y yo decía, bueno, ¿será que es efectivo? No había escuchado nunca de eso, pero sí es efectivo porque me gradué. Pero ¿saben qué? No solamente es efectivo el método de repetición. Observen lo que dicen ahí en Deuteronomio. Vayan al Antiguo Testamento. Esto es algo que ya viene desde antes. Ese método de repetición era efectivo y Pablo lo sabía, y por eso le dice a Timoteo lo mismo. Le indica que debía de repetir. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Si tienen ahí sus Biblias, vayan al Deuteronomio capítulo 6. Y observen lo que dicen los versículos del 6 al 7. Esto era lo que Moisés estaba hablándole a los hijos de Israel, a los nuevos israelitas que iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy acerca de la ley de Dios estarán sobre tu corazón. Y observan cómo manda Moisés que pueden estar sobre el corazón de las personas, o sea, estar ahí constantemente. ¿Qué dice versículo 7? Y la repetirás. ¿A quiénes dice? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Y qué dice ahí? Y a levantarte. Ese hermano que me dijo eso, no sé si se dio cuenta, pero me dio un consejo bíblico. No, me dijo, utilízalo. Después algo me dijo de que la ciencia había demostrado, no sé. Pero, o sea, el punto es el punto es que la repetición es efectiva y por eso el apóstol Pablo le urge y le manda a Timoteo a que constantemente esté repitiendo la palabra de Dios a todas las personas. Que siempre esté repitiendo la palabra de Dios a todas las personas. Volvamos ahí al texto en donde estamos estudiando, volvamos al Nuevo Testamento, por favor, el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Ahora, eso de la repetición no era tampoco nuevo en el Nuevo Testamento, no tienen que buscarlo, pero tanto Pedro como aún Pablo ya antes había hablado de que es importante repetir la palabra de Dios, repetir las verdades de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, lo pueden anotar, dice, no dejaré de recordaros siempre, el apóstol Pedro cuando escribe su carta, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, imagínense lo bueno de la repetición, que Pedro decía, bueno, yo sé que a lo mejor ustedes ya saben esto, a lo mejor se lo saben de memoria, pero ustedes necesitan siempre y constantemente estar escuchando la palabra de Dios. Es importante que la escuchen. Y en Filipenses 3:1, Pablo, en cambio, en otras palabras, dice algo parecido. A mí no me es molesto, Filipenses 3:1, para los que están anotando, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Imagínense, así de importante es la repetición de la palabra de Dios. Pablo, Pedro, Moisés y muchos otros, porque no tenemos tiempo, saben la importancia de la repetición de la palabra de Dios. Y por eso el apóstol le dice a Timoteo, debes recordarles constantemente, amado Timoteo, la palabra de Dios. Pero el apóstol continúa diciendo, volvamos ahí a nuestro texto en 2 de Timoteo capítulo 2. Él continúa diciendo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, a que no contiendan sobre palabras. Ahora, pónganle pausa ahí. Analicemos un poco más esa frase, exhortándoles delante del Señor.
La palabra en su original, exhortándoles, también tiene una traducción, o podríamos traducirle como advirtiéndoles. O sea, que haya una advertencia, no es solamente un ay, ánimo hermano, sino adviérteles. Ahora, el énfasis no se encuentra en la autoridad que tiene Timoteo, porque tú y yo y ningún líder no tiene autoridad fuera de la palabra de Dios. La autoridad que tiene una persona, un cristiano o un líder, solo se encuentra en cuando nosotros decimos y hablamos la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? Ahí está la autoridad. Por eso, observen que le dice, exhortándoles delante del Señor. O sea, cuando tú exhortes a alguien, le está diciendo Timoteo, cuando tú le repitas la palabra de Dios, recuérdales que están delante de la presencia de Dios. Adviérteles que ellos viven delante de la presencia de Dios, así como decían los profetas del Antiguo Testamento. Decían, en cuya presencia habito. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que le exhorte delante del Señor o delante de Dios. Ahí mismo continúa el versículo 14, observen, dice, exhortándoles delante del Señor, ¿a qué? A que no contiendan sobre palabras, a que no contiendan sobre palabras. Esta en donde se traduce a que no contiendan sobre palabras, también se podría traducir, aunque son varias palabras, le está diciendo a que no riñan, a que no estén discutiendo, a que no se pongan que sí, que no, que nosotros decimos al tira y jale. No sé si así se utiliza esa palabra acá, perdón si a lo mejor suena feo, pero normalmente eso, a que no estén en ese tira y jale con la palabra. Estar hablando y tirando de palabras de esto es lo que se dice, esto es lo que significa, esto no es lo que no significa. Ahora, es bueno que podamos hablar de la palabra de Dios y examinemos todo. La misma palabra de Dios nos dice que hay que examinar las cosas. Pero en este aspecto, cuando Él está mandando a que exhorte a otras personas a no estar en ese tirijale, a que no estén riñendo por palabra, está hablando de cuando uno dice, bueno, es que a mí me gusta más cuando la alabanza es al final. O no, yo creo que mejor es la alabanza al comienzo. O no, no me gusta que a veces estén orando mucho. O no me gusta que oren al comienzo, mejor sería al final. O cuando están en las reuniones y dicen, bueno, es que ¿por qué no sirven primero la comida y después viene la palabra? ¿O por qué no viene la palabra y después la comida? O sea, están hablando de estar riñendo por la palabra de Dios en cosas más o menos superficiales, no tan profundas. Aunque puede incluir las cosas profundas también, pero específicamente lo que Pablo está diciéndole a Timoteo era de que tengan cuidado, que hay cosas más importantes que estar riñendo por palabras, sobre todo sabiendo de que se estaban levantando falsos profetas, ¿recuerdan? Dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque esto podía causar daño. Esto podría ser algo dañino. Observen lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada, ¿qué dice ahí? Aprovecha. Para nada aprovecha. Ahora, claro que para nada aprovecha, y ya Pablo lo sabía. Miren lo que dice en 1 Timoteo. Ya le había advertido antes. Regresen atrás a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Una vez más. 1 Timoteo capítulo 1. Desde el versículo 3 y el 4, pero miren el énfasis en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. O sea, él ya venía desde la primera carta diciéndole, no se pongan a estar hablando de que... Ahora, presten atención, genealogías interminables, ¿a qué se refiere eso? Bueno, en nuestro tiempo creo que a lo mejor no es muy aplicable. Pero en ese tiempo sí, porque habían falsos maestros que querían judaizar a la gente, que querían decir, no, es que mira, es como que ellos se adueñaban de una revelación personal y mejor y más profunda y diferente, diciendo de que ellos venían del linaje de Abraham y que yo vengo de la tribu de Benjamín y no, que yo soy de los levitas. Ahora no se ve mucho, pues sí hay un poquito de eso allá afuera, ¿no? De que no, yo tengo una unción o una doble unción. Entonces, eso era lo que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo aún desde la primera carta. Ahora, en la segunda carta le está diciendo que no esté, que los exhorte a que no estén prestando atención a eso,
porque lo más importante y lo básico es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para nada aprovecha esto. Lo peor de este asunto es lo duro y lo triste de todo esto es que no es beneficio para el oyente. O sea, si tú te pones a estar en tirijales acerca de ciertas posiciones o ciertas cosas que no son básicas, que son ni siquiera tienen que ver con el segundo o tercer grado de lo que tiene que ver con la teología de Dios, cuando son cosas de decisiones simples, que por qué no está la puerta aquí, la puerta debería estar allá, que por qué no hay otro ventilador más, que por qué no hacen esta reunión este otro día, a veces terminan teniendo problemas y eso no trae provecho ni edificación para los que están escuchando. ¿No te has sentido alguna vez que después de terminar una conversación así parecida, así sea con un hermano en la iglesia, después dice, no, perdí media hora de mi tiempo, porque ninguno quedó en nada y los dos salimos iguales? No trae edificación, no trae nada de provecho para los oyentes. Ahora, permítanme decir qué es lo que habla acerca de esto, porque muchos pueden decir, bueno, eso es para los bebés espirituales o eso a lo mejor es para los que no son nuevos en la fe y escuchan que están hablando. Eso a veces trae daño, sí, pero puede traer daño, pero más que todo pérdida del tiempo a todos los que se encuentran en diferentes grados de la fe. Miren lo que dice mi amado pastor John MacArthur. El pastor John dice lo siguiente: el primer y más obvio daño de las falsas palabras, de los engaños, de las falsas enseñanzas, de las cosas que no tienen peso, es que les hace daño a quienes las escuchan. Pone un obstáculo en el camino de los incrédulos que pueden ser separados de la verdad del camino, claro, porque se desvían y dicen, no me gustó ese lugar porque miran cómo están discutiendo, o no me gustó porque cuando llegué me dijeron que por qué estaba vestido de tal o tal manera. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que ponen el obstáculo en el camino de los incrédulos que pueden ser apartados del verdadero camino de la salvación por medio de escuchar el evangelio, que es lo más importante. Pero también hacen daño a los creyentes. ¿Por qué? Porque causa confusión, porque es una pérdida de tiempo y porque no ayuda a la edificación de la iglesia. Así de difícil es esa situación. Entonces, volviendo a este primer punto en el que estamos viendo, que hay que recordarles la palabra de Dios. Hay que recordarles la palabra de Dios constantemente. Es tu deber, no es el deber del pastor, no es el deber del líder, no es el deber de otras personas. Es tu deber recordar constantemente a tus hermanos, a tu familia, a la gente que está alrededor, en tu hogar, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en su momento que puedes. No vas a dejar de trabajar para hablarles el evangelio porque te van a echar del trabajo. No se trata de eso. Se trata de que sabiamente compartas el evangelio constantemente. Y aún así añade de que debes de aún exhortar en amor a otros hermanos a que no estén contendiendo, no estén en problemas. Con amor tú tienes, esa es tu responsabilidad, es un deber de los unos a los otros, estar animando y estar a veces diciéndole a los hermanos a que no estén contendiendo por palabras que son inútiles, por palabras que no sirven. Ahora, esto no es una luz verde para el ministerio de la contención, que algunos a veces lamentablemente tenemos, ¿no? Siempre vemos el vaso vacío en vez de verlo casi lleno, dicen por ahí. Nada les gusta y siempre están ahí contendiendo, pero no es así. Tampoco es una luz verde para eso. La realidad es que hay que hacerlo en amor. O sea, si tú amas a tu prójimo, si verdaderamente amas a Dios, es tu obligación recordar la palabra de Dios constantemente a todos los que puedas, pero también es tu obligación el ser un pacifista, el poder traer a las otras personas a la memoria de que no tienen que estar contendiendo por palabras, que al final del día lo más importante es el evangelio de Jesucristo. Además, si quieres mantenerte firme en la verdad de Dios, la segunda acción que debes de realizar es, número 2, esta es la segunda acción de las 3 que vamos a estar viendo esta tarde. Número 2, procura ser aprobado por Dios. Número 2, procura ser aprobado por Dios. ¿Dónde encontramos esta segunda realidad, esta segunda acción que debes de realizar? Lo encontramos en el siguiente versículo, ahí mismo en nuestra lectura, el versículo 15. El versículo 15 ahí de segunda de Timoteo capítulo 2 dice, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está mandando una vez más a través de un imperativo a Timoteo a que realice la segunda acción. Y aquí es donde encontramos ese imperativo tan lindo que lo traduce la Reina Valera: procura con diligencia, ¿verdad? Dice, procura con diligencia. La intención de Pablo en el original podríamos también traducirlo como: Timoteo, te mando a que hagas lo mejor posible, lo que más puedas. Haz tu mayor esfuerzo con diligencia de presentarte delante de Dios aprobado. Lo está impulsando, está diciéndole y está dirigiendo a su discípulo a realizar algo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y bueno, no es normal en el apóstol Pablo esa urgencia. No es que era una persona que andaba con todo el tiempo con los pelos parados y con todo era urgente para él. No, para Pablo no todo era urgente. Pero sí habían ocasiones en las cuales nosotros vemos a través de la Biblia que Pablo insistía con urgencia cuando sentía que había algo que podría ser de vida o muerte. Ya en otras ocasiones lo había hecho. Si no, observen lo que dice en el siguiente libro, den la vuelta a la página, instruyendo a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dicen ahí en Tito 3, 12. Observen lo que está diciendo. La segunda parte, la parte B, pero pueden leerlo todo. Dice, cuando envié a ti a Artemos, a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado pasar el tiempo. Esa palabra apresúrate es la misma palabra en el original. ¿Por qué le está diciendo eso a Tito? Porque él quería ver a Tito. O sea, había una urgencia en la palabra del apresúrate. O sea, no te distraigas, no te quedes dormido, no te duermas sobre la silla, corre. Ven que yo voy a hacer esto y necesito que tú estés cerca mío, ¿no? Y en otras ocasiones también, aún dentro del mismo libro de Segunda de Timoteo, él utiliza esa palabra de urgencia. Yo lo que quiero es que les quede claro que no es cualquier palabra. Pablo estaba urgiendo verdaderamente a Timoteo a hacer algo. Es más, observen, capítulo 4 de Segunda de Timoteo, versículo 9, él utiliza en el capítulo 4 2 veces esta palabra. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 9 dice, procura venir, ¿qué dice? Pronto a verme. O sea, él está desesperado mandándole a Timoteo, ven pronto. Y después habla de por qué necesita que venga pronto. ¿Por qué? Porque lo habían desamparado. O sea, ven pronto, Timoteo, te estoy urgiendo a que vengas pronto porque todos me han desamparado. Y ahí da la lista de la situación. Y la segunda vez que lo repite es al final cuando en el antepenúltimo versículo, ahí en el capítulo 4, una vez más utiliza ese verbo de urgencia en imperativo, procura venir antes del invierno. ¿Por qué le dice que procure ir antes del invierno? Porque estaba con frío y necesitaba el capote, necesitaba abrigo. Claro que había urgencia en las palabras de él. Procura venir a verme, me han abandonado. Procura venir porque me estoy muriendo del frío. Procura verme, Tito, porque ahí voy a pasar mis días. De esa misma manera le está diciendo, volviendo la página a nuestro texto, procura, Timoteo, con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Delante de Dios aprobado. Esta vez no era a dónde ir, no era hacia dónde dirigirse lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Le está diciendo la manera en cómo él debe de accionar. ¿Cómo debe de él de accionar? Procurar siempre estar bien delante de Dios. Presentarte. Ahora piensen por un momento en esto. Cuando él utiliza esa palabra presentarte, para nosotros dice como que listo, estar delante de, seguramente. Pero lo interesante es que cada vez que esta palabra en el original la utiliza los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo cuando Pablo utilizaba esta palabra en el original, tenía una connotación no solamente de presentar, sino de cuando él hablaba de presentar ofrendas a Dios. Ahora, sabemos que en el antiguo pacto las ofrendas a Dios eran un becerro, era alguna cosa así, ¿no? Como algún animal para que sea totalmente puro. Pero él utilizaba esta palabra de presentarse cuando hablaba acerca de seres humanos. Ahora tú dices, ¿cómo así? O sea que
Pablo mandaba que sacrificaran a seres humanos. No, cuando específicamente hablaba de un ser humano, de Jesucristo. Por causa de tiempo, ustedes pueden ver ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo está hablando acerca de cómo Jesucristo se presenta por su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27, habla de algo así mismo, y Efesios 5, 27 y Colosenses 1, 22. Pueden anotarlo ahí, Romanos 12, 1, Efesios 5, 27, Colosenses 1, 22. Ahora, la urgencia es de presentarse aprobado, aprobado. Esta palabra también se puede traducir de otra manera como genuinamente. En otras palabras, Dios, como Él es un ser supremo, no puede ser engañado. Cuando Pablo le dice que se presente aprobado delante de Dios, es en los méritos de Jesucristo, pero no con palabras falsas, no con una actitud falsa, no con engaño. Por eso la palabra aprobado significa que es algo genuino. Timoteo debía presentar su vida a Dios de una manera genuina. Y es que esa es la realidad, amados hermanos. Lo hablábamos ayer con los jóvenes. Dios te ve a cada momento. A Dios no lo puedes burlar, a Dios no lo puedes engañar. Él sabe lo que haces, cuándo lo haces, cómo lo haces y con quién lo haces. Él está en lo íntimo de tu habitación. Él está cuando tú estás en el trabajo. Él está cuando tú estás en las clases. Cuando estás solo, aún te vayas de viaje en la montaña o en el mar. Ahí está Dios. Dios no necesita que le diga lo que hay en el corazón del hombre, porque Dios puede ver lo que hay en el corazón del hombre. Y la realidad es que Él está animando, exhortando, mandando a Timoteo a que procure hacer esto sabiendo de que Dios conoce el corazón y las acciones. Ahora, le da un ejemplo bien palpable Pablo a Timoteo. Observen lo que dice ahí. Dice que no, dice como un obrero que no tiene de qué, dice, avergonzarse. Pablo ya le había dicho antes de que habían hombres que se habían avergonzado de sus cadenas. Lo vemos ahí mismo en el primer capítulo de segunda de Timoteo. Pero a diferencia de los falsos obreros que se avergüenzan del evangelio y que se avergüenzan de las cadenas de Pablo, Timoteo tenía que tener otra actitud. Timoteo tenía que ser un obrero que no se avergonzaba del evangelio. A eso es lo que lo estaba llamando Pablo. Pablo le estaba diciendo, tú tienes que ser diferente, tú no tienes que ser igual que los demás, tú no tienes que caminar por caminar. Tu actitud debe de ser de una persona que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Y continúa diciendo, miren ahí en el texto, ahora le está diciendo que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se ve más palpable eso? Se ve que es una persona que no tiene que avergonzarse, pero más allá que usa bien la palabra de verdad. Ahora, pongámosle pausa a esto. Muchos pueden decir, bueno, ok, que usa bien la palabra de verdad, entonces esto de la palabra de verdad y de cómo usarlo está hablándole a los pastores, a los líderes. Claro, Timoteo era un pastor, era un anciano, tiene razón, pero hay implicación en todas las personas, ¿no? Porque cuando él está hablando de que tienen que recordar las palabras de Dios constantemente a los demás, cuando un pastor hace eso, lo está haciendo para que los demás lo imiten. No es para que él esté allá y nosotros por acá. La idea de un verdadero pastor, como los pastores que tenemos aquí en esta iglesia y en las iglesias en donde se enseña la sana doctrina, es esa. Es que vean el ejemplo, imiten el ejemplo de esos pastores. Entonces, esto no se está solamente resumiendo al llamado de ser anciano o de ser pastor. No tiene nada tanto que ver con eso. Lo que tiene que ver es que cada cristiano necesita usar la palabra de verdad correctamente. Tú y yo
necesitamos prepararnos para usar la palabra correctamente. Ahora, usar bien la palabra. Cuando dice usar bien la palabra, en los tiempos antiguos se declaraba, tenía que ver con que haga algo recto, algo correcto. Tú y yo somos llamados a hacer eso, para que se vea la diferencia entre los que no son salvos, los que están queriendo torcer la palabra y los que queremos esforzarnos para glorificar a Dios. Miren lo que dice Juan Calvino, dice acerca de esta porción de la Escritura: los hombres están deseosos de presumir que son ingeniosos ante el mundo. Pero Pablo aplica aquí el mejor y más excelente remedio para el mal común entre los ministros y los hombres que dicen confesar la palabra de Dios. Al ordenar a Timoteo que no se aparte su vista y se enfoque en Dios y su palabra, Calvino continúa diciendo, es como si Pablo dijera: algunos buscan el aplauso, otros buscan que todos les caigan bien, otros buscan las grandes multitudes, pero tú, Timoteo, al igual que los que están contigo en Éfeso, estudia la palabra para presentarte delante de Dios aprobado, ya que no hay nada mejor que logre refrenar un tonto deseo de orgullo de exhibición como el reflexionar en la palabra de Dios. En otro sentido podríamos decir que Pablo le está diciendo a Timoteo: si tú te metes en la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, si tú verdaderamente buscas presentarte de esta manera, si tú procuras hacer esto, ese orgullo que hay dentro de cada uno de nosotros se va a venir abajo. Porque la palabra de Dios va a mostrar nuestros trapitos al sol, va a demostrarnos lo mal que estamos, nos va a demostrar lo que necesitamos cambiar. Eso va a ayudar a nuestro orgullo. Bueno, hasta aquí hemos visto 2 de las 3 acciones que necesitamos hacer, que necesitamos realizar. Vimos, número 1, recordarle la palabra de Dios. Número 2, procurar ser aprobados delante de Dios. Número 3, tenemos la tercera acción que necesitamos realizar: evita las palabras impías. Número 3, evita palabras impías. O sea, palabras que no son piadosas, que no tienen la piedad. ¿Qué significa piedad? Todo lo relativo a Dios. Observen el versículo 16 y con eso estamos aterrizando este avión. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ese más también se lo podría traducir como pero, o sea, es una conjunción de contraste. O sea, tú, a diferencia de lo que normalmente haría alguien en el mundo, tú, a diferencia de lo que los falsos profetas hacen, que utilizan la palabra de verdad mal, tú, a diferencia de esos, evita profanas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que evitar? Bueno, número 1, evitar es una vez más un imperativo, porque es urgente, porque es el deber de todo cristiano, porque no es solamente el deber para Timoteo, sino para todos aquellos que queremos vivir de manera correcta delante de Dios. Tienen que estar y tenemos que estar constantemente evitando palabras que son vanas, palabras que son palabrerías, pero que son impías. Observen por un momento que la realidad es que estas palabras no son igual a las palabras que vimos hace un rato en el versículo 14. ¿Recuerdan el versículo 14? ¿Recuerdan que decían que no contender sobre palabras? Decía ahí. Bueno, esto es diferente. Esto no son palabras superficiales. Esto no son cositas que no afectan tanto, pero que igual hacen daño. Las palabras, cuando lo traducen aquí, profanas y vanas, están hablando de que van directamente en contra de Dios. O sea, esos que dicen Dios no existe, esos que dicen que Dios no existe la Trinidad, que esos que dicen que Jesús era solo un espíritu y no vino en carne, esos que dicen de que definitivamente Dios no salva, sino que tú tienes que hacer las obras para ser salvo. Esos que dicen que Dios está en todas partes y que Dios es cada uno de nosotros. Esos que dicen de que todos somos dioses. Esas son las palabras profanas, van en contra de la realidad de Dios, van en contra directamente de quién es Dios, de cuál es su ser. Esas son las palabras que aquí ya con un tono más fuerte está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Bueno, es fácil por qué no deben de hacerlo. Hay 1.000.000 de motivos por qué no hacerlo. Porque eso no le agrada a Dios, porque Dios no te ha puesto para eso.
Y lo interesante es esto, que cuando dice que evite, podríamos decirlo de la siguiente manera. O sea, este evite no es que, bueno, voy a evitarlo, no. Esto literalmente es como cuando tú vas caminando hacia un lado y digamos un ejemplo, tú ves que están asaltando a alguien en la vereda, ¿no? Tú no vas a seguir, bueno, pues démosle por ahí, sigamos hasta ver qué pasa. No, tú dices, yo me cruzo la vereda o me doy la vuelta o me regreso porque yo quiero evitar esa situación. A ese extremo es que Pablo le está diciendo a Timoteo que evite esa clase de palabras. O sea, no participes de ellas, no escuches eso, no hables de eso, pero ni siquiera compartas eso. Hay una expresión que utilizan los puertorriqueños, dicen, ni para allá voy a mirar, dicen. Así de extremo, o sea, ni siquiera mis ojos van a compartir lo que esa gente está haciendo o está diciendo. Voy a ir al lado contrario de donde está sucediendo eso, porque eso es lo que manda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y era lo menos que podía hacer, porque ya él sabía, el apóstol Pablo sabía lo difícil que es cuando tú caes dentro de esa net. Recuerden, estas no son palabritas, no son contiendas como las del versículo 14. Esto es grave, esto es blasfemia delante de Dios, esto es triste, esto es ir en contra de Dios sabiendo que Dios es santo. Pero no solamente que te vas a meter en problemas con Dios, el creador, con Dios, el que está en control de todas las cosas, sino que aún si tú eres un hijo de Dios y permites tu oído o tu vista o tu boca a estar metido en esa clase de palabras, si tú tienes algo poco que ver con eso, observa lo que te puede pasar, lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, porque te conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, entras en un proceso de degradación. Y lo más triste es que a lo mejor ni te has dado cuenta. O sea, entras en un proceso en donde poco a poco comienzas a alejarte de las cosas de Dios, poco a poco comienzas a ser insensible. No estoy hablando de perder la salvación si eres un verdadero salvo. Estoy hablando de enfriarte. Estoy hablando de aún caer en el que, yo ya sabía, o sea, nada nuevo. Sí, ya lo había escuchado, ya lo había leído. Si tú vienes un domingo y tus líderes están hablando de la palabra y ellos están predicando y tú solo dices, yo ya sabía eso, ahí hay un problema, te estás enfriando en la realidad de la palabra de Dios. Porque aunque tú ya lo sepas, aunque tú incluso ya lo hayas enseñado, cada vez que escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios, aunque tú ya sepas esa realidad, tú dices dentro de ti, amén, eso es lo que necesitas escuchar. Pero cuando comienzas a estar en medio de esa situación, poco a poco va a ir aumentando, incrementando la impiedad dentro de ti. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es todo lo relacionado al ateísmo, al paganismo, todo lo relacionado a lo que va en contra de Dios, como se los dije hace un momento. Y por eso el apóstol Pablo instruye, insta, urge a su hijo en la fe a que haga esa acción, a que realice esa acción. Es de urgencia de que debes de alejarte de esas palabras. Un comentarista dice acerca de esta porción lo siguiente, y ya con eso estoy cerrando. La Biblia no fue dada para enseñar solamente algo filosófico, ni ciencia que las enseña, o las artes que pertenecen a esta vida que las enseña. Su objetivo principal es revelar la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del único método que existe de salvación. La verdad de la palabra de Dios debe ser cuidadosamente distinguida de la vasta acumulación de error que hay en el mundo. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado con esas palabras que son vanas, profanas, que son impías. Evita, huye, dice Pablo a Timoteo. Amados hermanos, hemos visto en esta tarde estas tres acciones. Tres acciones que te pueden ayudar a mantenerte firme en la verdad de Dios. Necesitamos recordarles la palabra de Dios a los demás y recordárnosla a nosotros, por supuesto. No puedes dar algo que no tienes. Desde procurar ser aprobado delante de Dios, vivir una vida que te apruebe Dios, no tanto el hombre o el mundo, sino Dios. Y número 3, acabamos de ver, debemos de huirle, evitar
todas las palabras que tienen que ser, que son impías, que van en contra de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer con estas verdades? Finalmente, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Un aplauso, un amén, un gracias, hermano? No sirve de nada porque no estoy para esto aquí. Yo también estoy parte de lo que tengo que analizar la palabra de Dios y ponerla por obra. La realidad es que si tú eres un hijo de Dios, necesitas seguir el consejo bíblico. Permítanme terminar con lo que empecé, la canción de Cat Stevens. Uno diría, qué lindos consejos de ese padre a través de la letra de esa canción al hijo. El hijo a lo mejor sinceramente va a abrazar esa canción y va a hacer caso a su padre. Esa no es la realidad de la canción, por lo menos. La canción continúa con la respuesta del hijo. Y la respuesta del hijo es la siguiente. Desde el momento en que apenas pude hablar, comenzaron a ordenarme a que escuche todo el tiempo. Pero ahora hay una manera, o sea, la manera de él. Y yo sé que me tengo que ir lejos. Yo sé que me tengo que ir de aquí. El padre comenzó la canción diciéndole, tómalo suave, relájate, cógelo tranquilo, piénsalo, no te apresures. El hijo termina diciendo, me voy. No me voy, ahora yo puedo decidir. Me dijeron desde que era joven que tengo que escuchar, ahora no necesito escuchar, ahora yo voy a tomar mi propia decisión. Y eso es lo que lleva a la destrucción. Entonces, tratemos de no ser como el de la canción de Cat Stevens. No seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y hagamos caso omiso a lo que dice su palabra, a lo que dice que debemos de hacer, sino que procuremos buscar ser fieles y escuchar su palabra para vivir de manera que podamos agradarle a Él. Y la realidad es que la única manera en que podamos agradarle a Él es en Cristo Jesús. Y es por eso que necesitamos de poner en oración estas verdades. Necesitamos de ir delante de la presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Allá Timoteo. El Timoteo tenía, no sé, a lo mejor una forma diferente de ser, era más radical. A mí me cuesta. Es tan difícil. A veces no puedo ni orar. A veces no me da ganas ni de levantarme, ir a la iglesia. Es duro esto. Pues sí, es verdad. Bienvenido al club. Todos estamos en ese mismo club. En el club de los que necesitamos de Dios para poder cumplir estos mandamientos, para poder cumplir y realizar estas acciones. Pero eso no dice, eso no te da la licencia para que no mueras en el intento. Esto es, o lo hago o muero intentándolo. Entiérrenme con la bandera, como dicen por ahí, ¿no? O lo hago o muero intentando, siempre basando mi intento en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Muere orando, muere pidiendo, muere buscando. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Que tú y yo podamos, amado hermano, llegar a la presencia de nuestro Dios diciendo, no fui el mejor, pero lo intenté con todas mis fuerzas. No fui el mejor, pero busqué estar bien contigo y seguir tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos hasta que tuve el último suspiro en esta tierra. El resto dejémoselo en las manos de aquel Dios que puede hacer todo lo que es imposible para el hombre. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo una vez más. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir de manera que podamos obedecer tu palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, necesitamos más que nunca en estos tiempos que están tan difíciles la administración de tu Santo Espíritu. Aun cuando no queramos orar, ayúdanos a orar, Señor. Permite que nosotros podamos seguir el ejemplo de las palabras de Pablo y las instrucciones tuyas a través de tu ministro. Ayúdanos a poder también contagiar a otros hermanos a seguir estas acciones. No juzgando a los demás, sino animando a los demás, Señor. Para que tú te lleves la gloria y la honra y tu pueblo sea beneficiado. Amén.